por venir desde Washington, el presidente Hugo Chávez. Lo están acusando de violaciones de los derechos humanos y de acumulación de poder. ¿Cuál es la conclusión más fuerte? Las conclusiones son muy duras y reflejan lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años. El presidente Chávez, con éxito, ha logrado acumular todo el poder en Venezuela. Hoy día no hay una institución de la democracia venezolana que pueda servir de freno o de contrapeso al ejercicio del poder del presidente. Él controla quizás la institución más importante, que es el Poder Judicial. La Suprema Corte fue modificada su composición en el 2004 y luego en 2010. En dos oportunidades él ha nombrado magistrados absolutamente incondicionales. La última fue cuando ya perdió el control de la Asamblea Legislativa, en 2010. Nombró a 9 magistrados chavistas y 32 suplentes. No hay balance de poder en Venezuela. No hay balance y no solo eso, sino que la misma Suprema Corte se ha encargado, en cada oportunidad que ha podido, de reafirmar su adhesión y lealtad al presidente Chávez. No solo en materia de discursos, la presidenta de la Suprema Corte, al igual que varios magistrados, han dicho que ellos están allí para fortalecer la agenda bolivariana. No creen en la separación de poderes. Pero cuando han tenido la oportunidad, por ejemplo, de pronunciarse específicamente sobre temas que competen a la libertad de expresión o a la sociedad civil, han respaldado 100% la agenda gubernamental. ¿Qué pasa con los medios de comunicación en Venezuela? Están en una situación de cada vez más amplia autocensura. Los únicos que operan con un grado mayor de libertad es la prensa escrita, tal cual el Nacional, el Universal. ¿Qué pasa con Globovisión? Globovisión es el único canal de alcance nacional que tiene una posición editorial simpatizante de la oposición. El resto, los otros 6 canales de alcance nacional, todos son afines hoy día a la agenda del presidente. Una de las conclusiones del informe es que el gobierno de Hugo Chávez está intimidando, censurando y amenazando a todos sus opositores políticos. ¿Qué hacen? Por ejemplo, una jueza, la jueza Fiuni, que se atrevió a otorgar la libertad condicional a un banquero crítico del presidente Chávez, que llevaba casi 3 años en prisión arbitraria, y conforme a la legislación venezolana, al igual que a unas solicitudes de Naciones Unidas, le otorgó la libertad condicional a este banquero. Chávez inmediatamente reaccionó diciendo que esta era una jueza corrupta y que merecía 30 años de prisión. Bueno, desde esa fecha, esa jueza está en prisión. Primero en la prisión propiamente tal, y luego ha sido trasladada a su casa sin debido proceso. Hay un clima de intimidación entonces, o sea, todos los opositores a Hugo Chávez temen algún tipo de represalia. Por cierto, porque los precedentes son muy claros. Un político, por ejemplo, que se permite hacer comentarios como Osvaldo Paz hace unos comentarios sobre temas vinculados a narcotráfico en Venezuela, inmediatamente es procesado, se le aplica una sanción, condenado a 2 años de prisión. Hoy día está felizmente en libertad condicional, no puede salir del país, por haber hecho unos comentarios de noticias internacionales que le perjudican al gobierno. Obviamente el informe ha caído muy mal en Venezuela. La Fiscalía General ha sacado un comunicado que dice exactamente que ellos consideran que este reporte es insolente, es irrespetuoso y que por supuesto viola la soberanía venezolana. Bueno, eso es una respuesta, yo diría, bastante floja, débil, que lo que busca hacer es distraer la atención, es aferrarse a la soberanía nacional, pero no hay una discusión sobre el fondo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por ejemplo, el hecho de que hay esta agencia gubernamental llamada CONATEL, cuyos miembros son todos designados o pueden ser removidos por Chávez, vigila lo que puedan transmitir la radio y la televisión. Impone censuras, castiga a Globovisión con $2 millones recientemente por haber transmitido una sublevación, un lío en una prisión en Venezuela, que consideraron que era un trato sensacionalista, por eso le imponen $2 millones de multa. Si Globovisión es sancionado nuevamente, lo pueden suspender o cancelar la licencia. El último reporte que ustedes presentaron en el 2008 lo hiciste en Caracas, Venezuela, y fue sumamente criticado y tuviste que salir del país. ¿Por qué no lo presentaste en Venezuela esta vez? Porque cuando lo presentamos en Venezuela, luego nos detuvieron arbitrariamente y nos expulsaron del país sin ninguna posibilidad de debido proceso, violando la normativa nacional e internacional. Y luego de eso, el presidente Chávez ha dicho que aquellos extranjeros que critiquen a las instituciones revolucionarias bolivarianas
recibirán el mismo trato. No solo eso, sino que al mismo tiempo han promulgado una ley que castiga a las ONGs que puedan invitar a extranjeros a criticar en territorio de Venezuela O sea que al gobierno de Venezuela. tendría enormes consecuencias, ¿no? No lo podríamos hacer, nos impedirían y probablemente no nos dejarían entrar al país. Termino con esto. Ante este ambiente de intimidación y de concentración del poder de Hugo Chávez, ¿qué podemos esperar entonces de las elecciones del 7 de octubre? ¿Pueden ser justas, balanceadas? Mira, las elecciones y el proceso democrático es la mejor alternativa, es la mejor vía que tienen todos los venezolanos. Pero si Chávez controla prácticamente todo y los recursos del gobierno. Evidentemente que hay una enorme ventaja para Chávez y una gran desventaja para la oposición, porque el manejo de los recursos, el manejo de los medios de comunicación, las constantes cadenas obligatorias de radio y televisión que impone el gobierno de Venezuela y el hecho de que no hay un árbitro independiente, creíble, porque la Corte Suprema hoy día está convertida en un apéndice del Ejecutivo, hace muy difícil, un enorme desafío para la oposición de Venezuela competir con posibilidades de éxito en este proceso. José Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. El reporte es Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez. Se puede ver, por supuesto, a través del internet. Human Rights Watch. José Miguel Vivanco, gracias por estar aquí. Muchas gracias.